Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profe, si se lo escucha. Gracias. Ok, bueno, después de este paro, pues retomamos nuevamente las clases. Ok, con algunos detalles. Bueno, evidentemente como perdimos una clase y se extendió el periodo para entregar las notas, pues por lo menos vamos a mover la prueba o el examen sería en este caso una semana. Ya todavía, déjame revisar el calendario académico, a ver cómo estamos. Ya, a ver, salió. PM. A ver, listo. Eh, ok, tendríamos la prueba el martes que viene, ¿de acuerdo? Bastante. Bueno, lo que pasa es que nosotros solo perdimos una clase, ¿no? Así que bueno, el examen sería la siguiente semana, ¿de acuerdo? En teoría estaba planificado para hoy, pero evidentemente perdimos clases y tendríamos que rendirlo la siguiente semana. Asimismo, el deber número 2, les envié un correo indicando que podían entregarlo hasta este viernes. Y si por alguna razón no hubiesen podido entregar el deber uno, lo pueden entregar hasta mañana. ¿De acuerdo? Eh, ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Por ahí alguien me escribió solicitaron una tutoría y pues se me perdió el mail. Pero bueno, eh, ya te contesto a quién me escribió. ¿Ok? Disculpas por eso. ¿Alguna inquietud sobre las fechas que acabo de comentar? ¿Nada? Profe, buenos días. ¿Qué tal? Em, pues será que podría modificar las fechas de lo que dijo en el aula virtual, porque creo que Sí, está muy bien con las sí, sí, anteriores. sí. Justo eso estoy haciendo este instante. Ya les cambio. A ver, deber uno, deber uno, editar ajustes, fecha de entrega. Ahí estamos 5, 6. Fecha de entrega del deber uno, 6 de julio. 6 de julio a las 23:59. Ok, ya está el deber uno y ahora vamos con el deber 2. 2 hasta el 8 de julio a las 23:59.
de julio, 23:59. Los cambios. Listo. Ya debería estar. Está entrando. Listo, ya está. Ok, entonces vamos a continuar. Eh, sí, ¿hasta dónde el examen? El examen sería hasta lo que veamos hasta hoy. ¿De acuerdo? Ya saben que es acumulativo. Así que, bueno. Para quienes se acabaron de conectar, están modificadas las fechas de entrega de los deberes. Deber 1 hasta mañana a las 11:59 y el deber 2 hasta el viernes a las 11:59. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos ahora sí a continuar en donde nos quedamos. Profe, disculpe. Sí, Una duda. Respecto al deber 2, en la hoja de ejercicios nos dice que resolvamos 4 ejercicios, pero en el enunciado nos da que resolvamos 3. Entonces, ¿son 3 o 4 para el deber? ya, son 4. Sí, sí, los que están Ya, en la hoja de Excel. Sí, sí, perdón por ya. eso. Gracias, Ok, profe. ok. Eh, listo. Voy a abrir la presentación. Recuerden que estamos en el capítulo 5 del libro de referencia. Déjenme ubicarme. Ok. Compartir. Listo. Voy a conectar la tabletita. Listo. Espero que estén viendo ya la diapositiva. Entonces recordemos un poquito, 5 minutos ya, lo que estábamos haciendo. Eh, entonces nosotros habíamos estudiado eh, el principio de inducción matemática, ¿no es cierto? Y el método de inducción matemática que nos permitía demostrar la veracidad de un argumento a partir de un procedimiento y un escenario en el que se cumplen ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Eh, Eso a muy breves rasgos, ¿no? Lo que habíamos hecho a lo largo de este capítulo. Una de las aplicaciones de este método inductivo es la determinación de la corrección de un algoritmo, ¿no? De si un algoritmo es correcto o no. Es decir, si ese algoritmo sirve para resolver un determinado problema en cualquiera de los casos. Sí, habíamos conversado de que en programación nos inventábamos un algoritmo para resolver un problema, pero le probábamos con un par o tres datos de entrada y así pues más o menos ya concluíamos de que el algoritmo funcionaba correctamente. Sin embargo, pues en ciertos contextos puede ser importante, sí, sobre todo si estamos programando algo de lo que depende la vida de un ser humano, por ejemplo, algún programa para un avión o para un cohete, ¿sí? O de algún semáforo, ¿no es cierto? Eh, es necesario estar seguros, ¿no es cierto? Demostrar que el algoritmo es correcto, funciona correctamente en todos los casos, ¿no? Entonces, para hacer esta demostración, el método inductivo o el principio inductivo es una de las herramientas clave. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por aquí?
Para hacer esto, nosotros habíamos identificado algunos elementos del algoritmo, ¿no? A ver, un segundo. Ah, estoy sin teclado. Pero, ok. Y habíamos identificado algunos elementos del algoritmo, ¿no? Que íbamos a utilizarlos para demostrar si era correcto o no. Y que coincidían con algunos de los elementos que identificamos en un algoritmo, ¿no es cierto? Cuando estudiamos programación básica, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos de entrada, ¿no? Que usualmente se definen, o los valores iniciales de las variables que se definen al inicio del programa, ¿sí? Eh, Luego tenemos, al final, luego de que se ejecuta el algoritmo, tenemos unos valores finales que toman las variables, que usualmente corresponden a los resultados que estamos esperando, y el cuerpo del algoritmo que corresponde a los distintos enunciados del mismo, ¿no? En este caso particular, o en el que estudiamos la última clase, nosotros nos referimos al algoritmo de un bucle, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que tengo acá atrás. eh, que digamos esto, para atrás, solo así. Ok. Em, Listo. Entonces habíamos dicho que el ejemplo que vamos a utilizar para probar la exactitud de un algoritmo es el de un bucle, ¿no? Entonces ustedes ya saben que un bucle, en este caso con la sentencia while, repite la ejecución de los enunciados que están dentro de estos dos delimitadores, ¿sí? Una y otra vez, es decir, de manera repetida, mientras una condición se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces, la condición G que está especificada aquí se conoce también como condición de guarda y mientras sea verdadera, el lazo se ejecuta. Mientras sea verdadera, los enunciados dentro del lazo se ejecutan iterativamente. ¿De acuerdo? Como ya habíamos dicho, eh, un algoritmo o la exactitud de un algoritmo, en este caso del bucle, se define con respecto a sus pre y post condiciones. ¿Sí? Si yo tengo unas condiciones iniciales distintas, evidentemente la exactitud de ese algoritmo se definirá se definirá con respecto a esas condiciones. ¿De acuerdo? No es lo mismo, generalmente las condiciones iniciales de un algoritmo definen el escenario en el cual este algoritmo funciona. ¿De acuerdo? Decimos que si yo hago un algoritmo que solo funciona con enteros positivos, ¿sí? Y si ya le metemos enteros negativos, ya no funciona correctamente. Está perfectamente bien, ¿no? Sí, ese es el contexto en el que nos estamos manejando. ¿Ok? Entonces, leamos lo que nos dice con respecto a la exactitud de un bucle. Un bucle se define como exacto con respecto a sus pre- y postcondiciones, ¿sí? Es exacto si y solo si cada vez que las variables del algoritmo satisfacen la precondición para el bucle, ¿sí? Y el bucle termina después de un número finito de pasos, ¿sí? Las variables del algoritmo satisfacen la postcondición para el bucle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Que el bucle es exacto, ¿sí? Para estas pre- y postcondiciones, ¿sí? Eh, sí, las variables, ¿no es cierto? Al satisfacer las precondiciones, es decir, al darse las condiciones iniciales, ¿sí? Y luego de terminar el bucle, después de un número finito de pasos, las variables o los valores finales de las variables corresponden con lo definido en la postcondición. ¿De acuerdo? Entonces tengo un estado inicial, ¿sí? Luego viene el bucle, se ejecuta, termina y un estado final. Entonces el bucle es exacto, nuevamente, ¿sí? Y cada vez que se satisface la precondición, luego de ejecutarse el bucle, se satisface también la postcondición que se ha definido. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que venimos haciendo la última clase, ¿no? Que tuvimos. De manera muy formal esto, pero de manera práctica ya aplicando el ejercicio que viene a continuación. ¿Sí? Otro detalle importante con respecto a determinar la exactitud de un algoritmo
y es la de la función de invariante. ¿De acuerdo? En este caso, la invariante del bucle, ¿no? Entonces, para demostrar la exactitud del algoritmo de bucle, ¿sí? Que es un algoritmo súper sencillo, ¿no? Empieza aquí con condiciones iniciales, se repite un número determinado de veces, termina con unas condiciones finales. Y se acabó el algoritmo, ¿no? Entonces, para demostrar utilizando el método inductivo, nosotros utilizamos una función o necesitamos una función que se conoce como la invariante del bucle. ¿Sí? Es un predicado, ¿sí? Con dominio en un conjunto de enteros, ¿sí? Que se llama invariante porque es verdad antes y después de cada iteración del bucle. ¿De acuerdo? Por eso se llama invariante del bucle, porque si nosotros la evaluamos antes y después de cada iteración, esa invariante va a ser verdad, no va a cambiar, va a ser siempre verdad. ¿Ya? Les había dicho en la clase pasada que esto, digamos que la habilidad para encontrar el invariante de un bucle, ¿sí? Es una habilidad que nos vamos a desarrollar en la clase, ¿no? Entonces, los ejercicios que hagamos, vamos a tener ya lista la invariante. Entonces, la aplicación del método inductivo es bastante más sencillo, pero, pues, conforme vayan adquiriendo práctica, pues la visualización de esta función será mucho más sencilla. Ok, ojo con esto, ¿no? Porque el método, digamos, basado en el principio inductivo que vamos a aplicar es uno que utiliza este predicado, ¿no? La invariante del bucle. Ok, siguiente. Entonces, este es el teorema, ¿no? De la invariante del bucle, ¿sí? Que consiste en comprobar cuatro propiedades. Y si esas cuatro propiedades se cumplen, con respecto al bucle, entonces podemos concluir que ese algoritmo de bucle es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, leamos qué nos dice el teorema. Sea un bucle while con guarda g dada, ¿sí? Esta es la condición de guarda, ¿sí? Junto con sus pre y post condiciones, ¿sí? Que son predicados en las variables del algoritmo, ¿sí? Es decir, están expresadas las pre y post condiciones en función de las variables del algoritmo. ¿Sí? Esos son digamos que las variables que estamos utilizando, ¿no? También se ha dado un predicado IDN, ¿no? Este es el predicado que corresponde a la invariante del bucle, lo que les decía, ¿no? Una función que está en función de n, y n en este caso corresponde al número de iteración. ¿De acuerdo? Ojo con eso. N es un número entero. Habíamos dicho que la invariante del bucle tiene un dominio en un conjunto de enteros que representan el número de iteraciones, el número de iteración en la que nos encontramos. ¿Sí? Y este IDN es el que se conoce como invariante del bucle. Si las cuatro siguientes propiedades son verdaderas, entonces el bucle es correcto con respecto a sus pre y post condiciones. Ojo con esto, ¿no? Con respecto a sus pre y post condiciones. Si hay otras pre y post condiciones, ese bucle podría no ser correcto, ¿no? Entonces siempre la correctness, ¿no? O la corrección de un algoritmo se define en función de sus condiciones. ¿Sí? Y la propiedad básica, pues, que consiste en verificar que el invariante del bucle evaluado en 0 es verdadero. ¿Sí? ¿Qué más? Antes de la primera iteración del bucle, ¿no? ¿Y de 0 qué se refiere? ¿Sí? El invariante del bucle evaluado en la iteración 0. Es decir, antes de entrar al bucle. Es evaluar la invariante en 0 y verificar que corresponde con o que está relacionada con las precondiciones. ¿Sí? Y evalúo la invariante en 0 y lo que me salga verifico si coincide con lo que tengo en las precondiciones. ¿Sí? Ok, esa es la propiedad básica, sencilla, ¿no? La propiedad inductiva, pues, tiene relación con el paso inductivo del principio inductivo, ¿no? ¿De acuerdo? Sé que teníamos una hipótesis y luego tengo que demostrar una hipótesis evaluada en K y luego tengo que demostrar qué es lo que pasa en K más 1, ¿no? Eso es básicamente lo que teníamos en el paso inductivo. Ya, en el caso del bucle, ¿no?
Si la guarda G, acuérdense, si la guarda G y el invariante del bucle, es decir, I de K, son verdaderos antes de una iteración del bucle, esta es mi hipótesis inductiva. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que esta es mi hipótesis inductiva. La guarda G es verdadera, es decir, se cumple la condición y por lo tanto se va a ejecutar la siguiente iteración. Y el invariante del bucle I de K también es verdadero. Esos son nuestros datos, nuestra hipótesis inductiva. Antes de la iteración del bucle, entonces, eso es lo que tengo que demostrar. I de K más 1, el invariante del bucle evaluado en K más 1, es verdadera después de la iteración del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, muy parecido al paso inductivo que habíamos visto en otros ejercicios, como acabo de comentar. ¿De acuerdo? La tercera propiedad consiste en analizar la posible falsedad de la guarda. ¿Ya? Y esto debido a que para poder determinar que un bucle es correcto, este bucle tiene que terminar en algún momento. Tiene que ser finito. ¿Sí? Y eso es lo que se analiza aquí. ¿Cuándo termina el bucle? Cuando la condición de guarda es falsa. Entonces tengo que asegurarme de que en un momento determinado la guarda va a ser falsa. Después de un número finito de iteraciones, la guarda G se convierte en falsa. Y finalmente, la cuarta propiedad que consiste en determinar la exactitud de la postcondición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice, no? Es decir, analizar qué es lo que pasa luego de que se terminan las iteraciones, ¿no? Entonces, aquí nos dice, si n es el menor número de iteraciones después de lo cual g es falsa, ¿sí? Es decir, ocurren n iteraciones y al ocurrir la iteración enésima, la guarda se hace falsa, ¿no? Porque claro, luego de n, la guarda va a seguir siendo falsa, pero son iteraciones posteriores, ¿no? Entonces, por eso dice n es el número, si n es el menor número de iteraciones después de lo cual la guarda es falsa, y el invariante del bucle evaluado en n es verdad, entonces los valores de las variables del algoritmo serán tal como se especifican en la postcondición del bucle. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que hacemos es verificar que luego de que han transcurrido las iteraciones necesarias para que la guarda sea falsa, los valores de las variables corresponden con lo que se ha definido en la postcondición, con lo que se espera con los valores que se espera que tengan esas variables. ¿De acuerdo? Es simplemente coger el algoritmo, ¿no es cierto? Y verificar que luego de las n iteraciones, los valores de las variables coinciden con lo que se esperaba que tengan al terminar el bucle. ¿De acuerdo? No es nada más que eso. Entonces, estos dos últimos pasos son relativamente sencillos. Sí, como siempre, el inductivo es el que generalmente representa más dificultad, ¿no? Sí, el primero es más sencillo de todos, yo diría. El segundo es un poquito más complicado y los dos últimos también son sencillos. ¿Ok? Listo. Y empezamos resolviendo este ejercicio, ¿no es cierto? Voy a bajar esto de aquí. Este ejercicio que plantea un bucle para calcular un producto m por x. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un lazo. Bueno, antes de eso, ¿no? Tenemos una precondición que nos dice que m es un entero no negativo y x es un número real. Entonces, queremos encontrar el producto de m por x. ¿Sí? El producto de un entero no negativo por un número real, ¿sí? M por x, pero utilizando sumas. ¿No es cierto? No multiplicando, porque bueno, ahí no tendría chiste, ¿no? Entonces, el proceso para resolver ese problema sería más o menos el que vemos aquí, ¿no? Imaginen que quieren multiplicar 5 por x. ¿Sí? Entonces, para hacerlo iterativamente utilizando sumas, lo que hacen es sumar x cada iteración, ¿no? Primero una x, después otra x, sí, otra x, y otra x, y otra x, y así, ¿no? Entonces, es así como se define ese producto dentro del lazo while, ¿no? Mientras, bueno, tengo una variable contadora y que empieza en 0
y una variable producto cuyo valor inicial también es 0, ¿no? Entonces, al final del algoritmo, la variable producto contendrá el resultado de m por x, ¿sí? Y nos va a servir para ir contando las iteraciones que van ocurriendo, ¿no? Sí, el número de iteraciones, ¿no? Entonces, el lazo va a continuar ejecutándose mientras el número de iteraciones que se ha ejecutado, que se ha realizado, es distinto del entero no negativo eh, que quiero multiplicar por x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces? Porque, bueno, podemos analizar el algoritmo, pero es súper sencillo, ¿no? La suma se hace 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, cuando el número de iteraciones ha llegado a 5, ¿no es cierto? Que es el valor de m, entonces ahí termina el lazo. ¿De acuerdo? Mientras sean desiguales, mientras sean distintos, sigue sumando, sigue sumando. ¿De acuerdo? Y la operación que se realiza, pues es esta, ¿no? El producto nuevo que voy calculando es igual al producto antiguo más X, ¿cierto? Que es el valor real que estoy multiplicando por M. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos todos los datos, de este algoritmo, ¿no es cierto? La precondición, ¿no? Que serían como los datos de entrada, ¿sí? La postcondición, que sería el resultado final, y los enunciados del algoritmo que lo conforman, ¿no? Pero además necesitamos la invariante del bucle, que es, como dije, el predicado en base al cual nosotros determinamos la corrección o no de este algoritmo, ¿no? Recuerden cómo el teorema de la invariante de... A ver, chicos, ¿ahí me escuchan? No sé cuánto tiempo me fui. Sí, profe. Sí, me fui hace mucho. Me dejaron de No, escuchar. Ah, ok, ok, chicos. Ya, bueno, sigamos. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Aquí, lío, pues. Ahí estamos. Compartir. Listo, ahí estamos. Ya, entonces estaba explicando un poco el algoritmo, ¿no? Pero como ven, es bastante sencillo, ¿no? Ustedes seguramente hicieron alguno parecido cuando tomaron programación, que entiendo que ya tomaron. ¿Ok? Listo. Decía que otro elemento clave para resolver este problema, que es determinar la exactitud del bucle, es la invariante. Miren este predicado que nos dice la invariante del bucle, que depende del número de iteraciones, está formado por dos enunciados. Uno que nos dice que i es igual a n, es decir, en todo caso, el valor de i corresponde al número de iteración que se está ejecutando. ¿De acuerdo? Y otro elemento de la invariante que nos dice que el producto es igual a n por x. ¿Sí? N por x. Y además tenemos la condición de guarda, que es la que está aquí, ¿no es cierto? Que nos dice que el número de iteración es distinto de m. ¿Sí? Entonces, mientras eso sea verdad, el lazo va a seguir iterando. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Siguiente. Ya está. Y empezamos con el trabajo de demostrar que efectivamente las distintas propiedades, ¿no? Para saber si el algoritmo es exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la invariante, la condición de guarda, y vamos a demostrar la propiedad básica que nos dice, pues básicamente que evaluemos la
siguen llegando de nuevo, que nos dice que evaluemos la invariante en 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo hicimos la clase pasada, ¿no? Y de 0, y es igual a 0. ¿Sí? Y el producto, reemplazando n por 0, pues sería igual a 0 por x es igual a 0. Entonces, ¿qué resultados nos da de evaluar la invariante del bucle en 0? Que y es igual a 0 y el producto es igual a 0. Y esto lo... a ver, déjenme ver. Me parece que está inestable la conexión. Qué lío. No estoy conectado al cable. A ver, denme un segundito. Admitir. A ver, un ratito. Sí, estoy en el cable. Conectar la wireless. Wi-Fi. Desconectar. Listo. Ahora sí, vamos de nuevo. Un segundito. Ya estamos. Entonces, cambiemos el puntero. Ya. Listo. Decía, ¿no? Evaluamos la invariante de bucle en 0. Nos sale que y es igual a 0 y que producto es igual a 0. Y eso lo corroboramos con los datos de la precondición. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan, seguramente pasó desapercibido, pero en la precondición, ¿qué nos decía? ¿Cierto? Que y empezaba en 0, el valor inicial de la variable y era 0, y que el valor inicial de la variable producto era 0. ¿De acuerdo? Entonces, como corresponde lo que acabo de obtener con la precondición, entonces la propiedad básica se cumple, ¿no? Bueno, se cumple porque lo que acabo de demostrar es que la invariante del bucle evaluada en 0 es verdadera. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Luego, la propiedad inductiva, que es en lo que nos quedamos la última clase, ¿no? Bueno, me tomó más de 5 minutos, pero bueno. Es importante porque es la base de los siguientes ejercicios que vamos a hacer y que se va a evaluar también en la prueba o en el examen del martes que viene. ¿Ok? Listo. Entonces, la propiedad inductiva, ¿qué nos dice? ¿No? Nos dice, recuerden que la propiedad, o al demostrar el paso inductivo del principio inductivo, nosotros tenemos una hipótesis y en base a esa hipótesis tenemos que demostrar algo, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis sería, si la condición de guarda y la invariante evaluada en K son verdaderos, ¿sí? Antes de una iteración, es decir, en K, en la iteración K. Uy, este mouse no me está funcionando. Ya, vamos con lápiz. Entonces, esta es nuestra hipótesis, ¿no? La condición de guarda es verdadera y además la invariante del bucle evaluada en K también lo es, ¿no? Entonces, esto antes de una iteración, ¿sí? Es decir, estamos justo antes de entrar al bucle. No sabemos cuál, ¿no? Pero esta es una iteración en el medio, genérica, ¿ya? Donde K mayor o igual a 0. Evidentemente, K no puede ser negativo porque estaríamos hablando de una iteración negativa. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que demostrar, ¿de acuerdo? Que la invariante del bucle correspondiente a la siguiente iteración, ¿sí? Después de esa iteración, ¿sí? Es verdadera.
¿De acuerdo? Entonces tenemos una hipótesis y tenemos algo que tenemos que demostrar y que está en función de la invariante del bucle, ¿no? Entonces la hipótesis inductiva, ¿qué nos dice, no? La condición de guarda es verdad, por lo tanto I es distinto de M, ¿sí? Es verdad. Y la invariante del bucle evaluada en K, es decir, I es igual a K y producto igual a N por K, ¿sí? Es igual a K y producto igual a N por K. Y, a ver, ahí está mal, ¿no? Así, ayer estaba revisando esto y aquí me había equivocado. Es K por X, ¿no? No es I, es K por X. ¿De acuerdo? I es igual a K, reemplazo N por K, ¿no? Y producto es igual a K por X. ¿De acuerdo? Ojo con esto que aquí me he equivocado el otro día. ¿Ya? Esta es la hipótesis inductiva y lo que tengo que demostrar es que la invariante del bucle evaluada en la siguiente iteración, es decir, en K más 1, es verdad. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué cosa? Que I de K más 1, recuerden aquí reemplazo N por K más 1, es decir, I es igual a K más 1, ¿cierto? I es igual a K más 1 y producto es igual a K más 1 por X. ¿Sí? Producto es igual a K más 1 por X. ¿Ok? Aquí dice por, ¿ya? Ya. Listo. Entonces, tenemos que analizar qué es lo que ocurre con el bucle antes de entrar a la iteración, ¿sí? Y luego de entrar a la iteración, luego de que ocurre la iteración, ¿no? Es decir, en el momento K, y qué es lo que ocurre en el momento o en la iteración K más 1. Entonces, simplemente lo que vamos haciendo es evaluar lo que está dentro del bucle antes de la iteración y luego también evaluarlo luego de la iteración. Entonces, antes de la iteración, antes de entrar a la iteración, ¿qué tengo? Una variable producto, ¿cierto? Que le vamos a decir que tiene un valor viejo, ¿no? El producto viejo, ¿sí? El que se calculó, el que se va a calcular antes de la iteración, es igual a K por X, que es lo que nos dice, ¿no es cierto? Eh, el bucle, ¿no? A ver, ¿de dónde saco esto? Producto viejo. Aquí está, ¿no? Producto, esta es la invariante del bucle. Producto viejo es igual a K por X, ¿sí? Esto es de la hipótesis. También me ha faltado poner aquí. ¿De dónde saco esto? Hipótesis. ¿Cierto? Hipótesis inductiva, que es lo que está acá. Producto es igual a K por X. Y, ¿qué más nos dice? Y viejo, ¿sí? El valor antiguo de la variable I es igual a K. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa luego de la iteración? Sí, es decir, en la iteración K más 1. El producto nuevo, ¿sí? Ahora utilizamos lo que nos dice ahora sí utilizamos lo que nos dice el bucle, ¿cierto? El que nos dice el bucle. Nos dice que el producto es igual al producto viejo más X. Y que el nuevo valor de I es igual al valor antiguo de I más 1. Entonces, es lo que hago aquí. El nuevo producto es igual al producto viejo más X y el nuevo valor de I es igual al valor de I viejo más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es igual el producto viejo, ¿sí? De lo que acabamos de analizar arriba, es igual a K por X, ¿cierto? Y a eso le sumo más X. Saco factor común, X, me queda que el producto nuevo es igual a X por K más 1. Y de lo que había tenido acá, ¿no? El valor de I, el valor nuevo de I es igual al valor viejo de I más 1. Del análisis antes de entrar a la iteración, tengo que el I viejo es igual a K, entonces reemplazo aquí K en lugar de I viejo, más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Producto nuevo es igual a X por K más 1 y el valor de I nuevo es igual a K más 1, ¿no? Que es justamente lo que tenía que demostrar de acuerdo al método de la invariante del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos qué es lo que ocurre antes de entrar a la iteración y qué es lo que ocurre luego de entrar a la iteración, ¿no? ¿Sí? Es decir, en la iteración K y en la iteración K más 1 respectivamente.
Luego partimos de la hipótesis, ¿no es cierto?, para determinar los valores que tienen las variables, ¿sí?, en función, digamos, de un momento anterior, ¿no? A partir de la hipótesis, ¿no? Y luego al analizarla, lo que pasa luego de la iteración, ¿no es cierto?, aplicamos los enunciados que están dentro del bucle, ¿ya? Y obtenemos los nuevos valores de esas variables, ¿no? El valor nuevo de producto y el valor nuevo de I. Y haciendo los reemplazos correspondientes, deberíamos obtener lo que queremos demostrar, evidentemente, si es que el algoritmo es correcto. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Nos quedamos ahí y luego viene la tercera propiedad que corresponde a la posible, bueno, no sé si tiene alguna inquietud hasta ahí, que es hasta donde nos quedamos la última clase. Y como pasó un buen tiempo, creo que vale la pena repetirlo, ¿no? Ok, listo. Entonces, la tercera propiedad corresponde a la posible falsedad de la guarda, ¿no? Ya dijimos que esto es básicamente verificar si en algún momento dado, luego de un número finito de iteraciones, la guarda se convierte en falsa. Si la guarda nunca se hace falsa, ¿qué quiere decir? Que el bucle va a iterar infinitamente, ¿no? Entonces, como va a iterar infinitamente, no se puede determinar qué va a pasar en ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, este método no serviría para demostrar la exactitud o la corrección de un algoritmo de ese tipo, ¿no? Entonces, el número de iteraciones debe ser finito. Y para eso verificamos si es que la guarda se hace falsa en un momento y por lo tanto termina el bucle, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Para todo entero n mayor o igual a 0, recuerden que n corresponde a la iteración, ¿sí? Al número de iteración que se está ejecutando, ¿sí? Eh, listo, entonces, ¿cómo verificamos esto? ¿No es cierto? Pues básicamente, a ver, me parece que vi algo aquí. Ok, listo. A ver, ¿cómo empezamos? Ya, esta es sencilla. Pero dependiendo del caso, puede tener su truquito, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice, no? Luego de un número finito de operaciones, la guarda se hace falsa. O sea, ¿cuándo sería la guarda se hace falsa, no? Voy a poner esto aquí. Es decir, que ahora cuando se hace falsa, la condición sería que I es igual a M. ¿De acuerdo? Esa sería... esa sería, digamos, la representación de que la guarda se hace falsa, ¿no? Entonces, tengo que demostrar que luego de un número finito de veces, I se hace igual a M, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? De las dos propiedades, luego de analizar las dos propiedades, nosotros sabemos que eh, lo que dice aquí, ¿no? Para todo entero n mayor o igual a 0, si el bucle se itera n veces, entonces, ¿qué pasa? Si itero n veces, el valor de i va a ser igual a n, ¿cierto? Porque i almacena el número de iteración que vamos a ejecutando, ¿no es cierto? Y además sabemos también que la variable producto, al final, luego de todas las iteraciones, va a ser igual a, como son n iteraciones, a n multiplicada por x. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa luego de m iteraciones, que es lo que tengo aquí? ¿No es cierto? Luego de m iteraciones, ¿cierto? ¿Qué tengo? ¿Qué valor tendrá i? ¿Sí? Y evidentemente, como va almacenando el número de iteración, va a ser igual a m, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Eso es lo que tenemos de aquí, ¿sí? Por lo tanto, la guarda sería falsa, ¿sí? Luego de m iteraciones. ¿De acuerdo?
ya está, ¿no? O sea, evidente. También esto se puede evidenciar mirando la estructura del bucle, ¿no? Aquí ustedes pueden observar que I empieza valiendo 0, ¿no? Dentro del bucle se va incrementando de uno en uno, ¿no es cierto? De uno en uno. Entonces, si empieza en 0 y va incrementándose de uno en uno, en algún momento, ¿sí? Dado, el valor de I va a ser igual a M, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? ¿Sí? Sobre todo considerando que M es un entero no negativo, ¿no es cierto? Entonces, eh, en algún momento dado, I se incrementará tanto que será igual a M. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de analizarlo también, ¿no? Ya, la cuarta propiedad consiste en determinar la exactitud de la postcondición, ¿no? Y eso básicamente es hacer el siguiente análisis, ¿no? Eh, es, eh, es simplemente analizar el algoritmo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hasta que termina el lazo? ¿Sí? Nosotros, ¿no es cierto? Por nuestra cuenta, analizar qué es lo que pasa con las variables cuando termina el lazo y verificar que los valores de esas variables al terminar el lazo coinciden con lo que se especifica en la postcondición. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Y eso es lo que se plantea en esa propiedad, ¿no? Si n es el menor número de iteraciones después de lo cual g es falsa, ¿sí? Es decir, n en este caso es el número de iteraciones eh, que ha ejecutado el bucle, ¿sí? Inmediatamente después, ¿sí? De que la guarda, digamos que de que se han terminado las iteraciones, ¿no? El número de iteraciones con el cual el bucle ha terminado, ¿ya? Y evidentemente después de lo cual la guarda es falsa, ¿sí? Si eso ocurre y además la invariante del bucle evaluado en ese número de iteraciones es verdad, ¿sí? Entonces los valores de las variables, ¿sí? Del algoritmo serán tal como se especifica en la postcondición del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros partimos de estos datos, ¿sí? Y vamos a comprobar que la postcondición del bucle pues corresponde con lo que nosotros hemos obtenido, ¿ya? Sí, esta explicación puede ser un poco engorrosa, pero luego cuando aplicamos la propiedad es bastante más sencillo que eso. ¿Ok? Entonces, déjenme poner el puntero. Ahí está, ya está. Ok, listo. Entonces, recuerden que n en este caso es el menor número de iteraciones, después de lo cual la condición de guarda es falsa. Entonces, en este punto, la guarda es falsa. Por lo tanto, el negado de este enunciado será igual a n. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Si evaluamos la invariante del bucle, ¿cierto? En la iteración m, nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué nos da? Que i es igual a m, vamos reemplazando simplemente, i es igual a m, y el producto es igual a m por x. ¿De acuerdo? Y si evaluamos en la iteración enésima, lo mismo, ¿no? Y sería igual a n, y, a ver, y producto sería igual a n por x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? I es igual a m, ¿sí? Pero i también es igual a n, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a ver a la condición del bucle. ¿Qué nos dice? Bueno, eso es quizás lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Para no estar perdidos ahí. ¿Qué nos dice la postcondición? ¿Sí? El producto es igual a m por x, ¿no? El producto es igual a m por x. Entonces, como n es igual a m,
¿cierto? Como n es igual a m, el producto es igual a m por x. ¿De acuerdo? O sea, el análisis partiría de aquí. ¿De acuerdo? Porque ese es el dato que nos está dando. ¿Sí? N es el número de iteraciones, después de lo cual G es falsa. ¿Sí? Entonces, luego de n iteraciones, I es igual a M, ¿sí? Pero también sabemos que I es igual a N. ¿Ok? Como ambas son iguales, el producto es igual a N por X o el producto es igual a M por X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta sería, y esto corresponde, y esto se corresponde con el producto es igual a M por X, que es parte, o que es básicamente la postcondición del algoritmo de bucle. ¿De acuerdo? Que es lo que vimos hace un momento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿No? Si las cuatro propiedades se cumplen, la conclusión es que el algoritmo del bucle, eh, el bucle, al menos este que hemos definido aquí, el bucle para calcular m por x es exacto. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Porque, que no importa qué valor o qué datos de entrada utilice, ¿sí? Aquí, no importa cuál sea el valor de m, mientras sea entero no negativo, ni importa cuál sea el valor de x, mientras sea un número real, ¿sí? Este bucle siempre obtendrá correctamente el producto de m por x. ¿De acuerdo? Entonces no necesitamos, como, digamos, en el caso de que no hubiera este mecanismo, no necesitamos pasarle como entrada al algoritmo un montón de datos para asegurarnos de que eso es correcto, ¿no? ¿De acuerdo? Sino simplemente con esta demostración. ¿Alguna inquietud? Uy, se me pasé. ¿No? Ok. Siguiente. Acá tenemos otro algoritmo, que es el algoritmo de la división, ¿no? Bueno, en teoría, bueno, se supone que si ustedes observan, la división no es otra cosa que calcular, por ejemplo, la división de un número, para mantener las variables que tenemos aquí. ¿Sí? La división, ¿qué pasa? La división de A para D, ¿cierto? No es otra cosa que encontrar el número de veces que el denominador cabe en el numerador. ¿Cierto? Por ejemplo, si divido 5 para 2, ¿no? ¿Cuántas veces cabe 2 en 5? Exactamente, ¿no? Cabe 2, ¿cierto? Entonces, el resultado de la división es 2 con un residuo, en este caso 1. Entonces, ¿qué hice para obtener la división entre A y D de esa manera, ¿no? Pues lo único que hice fue restar D 2 veces, ¿no es cierto? Hasta que el residuo sea menor que el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el algoritmo que tenemos aquí que se puede ilustrar más fácilmente de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos 13 dividido para 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que les decía, ¿no? ¿Cuántas veces cabe 3 en 13? ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe 3 en 13? ¿Bien? Entonces ustedes pueden hacer el cálculo rápido, ¿no? Seguramente, pero recuerden que esto es un algoritmo, entonces tenemos que hacerlo lo más sencillo posible para que se pueda luego programar, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Empiezo con 13,
y voy restando. Y le resto el denominador. 13 menos 3, ¿qué me da? 10. ¿Ya? Y luego al 10 que tengo ahí, le vuelvo a restar 3, el denominador, y esto me da 7. ¿Sí? Y luego al 7 le resto 3, me da 4. ¿Sí? Y luego al 4 le resto 3, nuevamente el denominador, y me da 1. Y claro, luego puedo intentar restar 1 menos 3, pero ya me va a dar negativo, ¿no? Entonces, ya está, y ahí me detengo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces cabe 3 en 13 exactamente? 1, 2, 3, 4 veces. O sea, tengo que contar el número de restas que hago aquí. Y ese número de restas es el que corresponde al resultado, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos una iteración, la segunda iteración, la tercera iteración y la cuarta iteración, ¿no? Entonces, de este ejercicio, ¿cuál es el resultado del cociente, no? ¿Cuál es el resultado de dividir A para D o 13 para 3? Es igual a 4, ¿cierto? ¿Y cuál es el residuo eh, de esa división? Pues es el último valor que tengo de las restas, ¿sí? El residuo es igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Y hasta cuándo hago esta resta? Miren, ¿hasta cuándo hago esta resta? Hasta que el valor, ¿no es cierto?, de la resta, que en este caso le voy a llamar residuo, hasta que el valor de la resta es menor que el denominador. ¿Sí? Hasta que el valor de la resta es menor que el denominador. Entonces, a este resultado que obtengo de la resta, le voy a llamar residuo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Le voy a llamar residuo. Valor que voy restando en cada una de las iteraciones es el denominador. ¿Sí? Y, ¿qué más? Nada más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Esto que acabamos de hacer aquí se ve reflejado en el algoritmo dentro del lazo while, ¿no es cierto? Mientras el residuo o mientras el valor de las restas que voy haciendo sea mayor que o igual que el denominador, entonces yo puedo ir restando, ¿sí? D, ¿no es cierto? De ese número, ¿sí? Y obteniendo el nuevo valor de R, ¿sí? El nuevo valor de R, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si está claro hasta ahí. ¿Tiene alguna inquietud sobre cómo estamos obteniendo la división de A entre D, ¿sí? Utilizando restas de manera iterativa? ¿No? No sé, ¿no? Cogemos, ¿sí? El valor inicial de R va a ser A, evidentemente, va a ser A. En este caso sería 13. Luego, a ese 13 le resto el denominador, 3 en mi caso, y eso lo almaceno como nuevo valor de R, ¿sí? ¿Ya? Luego repito nuevamente, repito nuevamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la guarda sea falsa, es decir, hasta que R sea menor que D. ¿Sí? Entonces, esta guarda será falsa cuando R sea menor que D, que es lo que nos ocurrió aquí. ¿No es cierto? Que el residuo era menor que 1 era menor que 3. Entonces, ahí terminan las iteraciones. Y una cosa que no estoy comentando es esta de aquí, ¿no? La segunda línea dentro del lazo que me dice, que me va contando el número de veces que hago la resta, ¿cierto? Y al final, cuando se acaba el lazo, ese número de veces que hice la resta, cumpliendo esta condición de guarda, corresponde al cociente, ¿no es cierto? El resultado de la división. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una explicación muy breve del algoritmo, que es muy, muy sencillo también, ¿no? Ya, ¿qué tenemos como precondición? ¿No es cierto? O sea, ¿para qué escenario funciona este algoritmo? ¿Sí? Este funciona cuando A es un entero no negativo, ¿sí? Es decir, cuando A es 0 o positivo, ¿cierto? Por lo tanto, si es negativo, no va a funcionar el algoritmo. Ojo con eso, ¿no? Y además, cuando D, es decir, el denominador es un entero positivo. Entonces, tiene que ser positivo.
Pero además distinto de 0. No positivo quiere decir que además tampoco es 0. Recuerden porque la división para 0 no está definida. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Además que el valor inicial de R es igual a A y que el valor inicial de Q, que va a ser luego el cociente, es 0. Entonces, todos estos datos tenemos como precondiciones, como datos de entrada. Y como postcondiciones, pues, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Cuál es el resultado? Que el resultado final de Q y de R van a ser números enteros, ¿no? No negativos, con la propiedad de que ¿sí? El numerador se puede escribir como el producto del cociente por el denominador más el residuo. ¿Sí? Esto ya lo saben ustedes, ¿no? Si divido A para D, el resultado es Q y me da un residuo R. Y por lo tanto, A se puede escribir como el producto del cociente por el denominador más el residuo, ¿no? Entonces, si puedo escribir eso, yo pues tengo claro que A, que estoy haciendo, pues la división entre A y D. ¿Ok? Y además, esto también es otro elemento de la postcondición, que el valor del residuo es menor que el denominador y mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Evidentemente, luego de la división, el residuo no puede ser no puede ser mayor o igual al denominador. ¿Sí? Eso debería estar claro. ¿Ok? ¿Qué más? Listo, entonces este es el algoritmo, ¿sí? Planteado con sus postcondiciones. Pero además necesitamos el invariante del bucle. ¿De acuerdo? El invariante del bucle, que es la clave para determinar o para demostrar que el algoritmo es exacto, ¿no? Entonces, nuevamente ya he dicho, no se preocupen mucho de dónde sale, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo o el teorema del invariante del bucle y nada más, ¿no? No se preocupen de dónde sale eso por ahora. Entonces, la invariante del bucle, que está en función del número de iteraciones, ¿qué nos dice, no? Que el residuo se puede escribir como A menos ND, ¿sí? Y que eso es mayor o igual a 0. Y además que N es igual a Q, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a hacer la demostración. Y que la condición de guarda, pues ya sabemos que es que el residuo es mayor o igual a D. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es difícil darse cuenta de dónde sale esta función, ¿no? ¿Sí? El teorema del cociente residuo se llama, ¿no? Creo que sí lo vemos más adelante. Es básicamente la expresión que obtuvimos aquí, pero despejando el residuo, nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que n, o el número de iteraciones del invariante del bucle, es igual a q. ¿Sí? Eso también queda claro, ¿no es cierto? Cada iteración que hacemos en el bucle coincide con el valor de q, porque q me está contando el número de veces que hacemos la resta, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Y bueno, continuemos, ¿no? Entonces vamos a demostrar la propiedad básica, ¿sí? Que nos dice, que consiste en demostrar que i evaluado en 0 es verdadero antes de la primera iteración. Sí, esto es un poco redundante porque cuando ya decimos que i está evaluado en 0, es evidente que no nos estamos refiriendo todavía a ninguna iteración ejecutada, sino antes del proceso de iteración, porque la iteración 0 pues no existe. ¿Ok? Listo, ¿qué más tenemos aquí? Ya, pues lo único que hacemos es reemplazar, ¿cierto? N por 0. Y de 0, ¿qué nos dice? R es igual a A menos 0 por D. R es igual a A menos, por aquí, A menos 0 por D. ¿Sí? Y eso nos dice que es mayor o igual a 0. ¿Ok? También nos dice que Q, que en este caso 0 es igual a Q, o pongámoslo, Q es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda aquí? R es igual a A y A,
bueno, esto 0 por D me da 0, ¿no? Y que eso es mayor o igual a 0. Y que Q es igual a 0. Entonces, con qué verifico estos valores? Pues con los de la precondición, ¿sí? ¿Qué nos decía la precondición? Justamente eso, ¿no? Como era de esperarse. Simplemente regresemos. Bueno, ya me pasé. La precondición que nos dice, ¿no? R es igual a A y Q es igual a 0. ¿Sí? A es un entero no negativo, también nos dice, es decir, que A es mayor o igual a 0. Eso también es parte de la precondición. ¿Qué nos decía la precondición? R es igual a A, Q es igual a 0, y también nos decía que A es no negativo, no mayor o igual a 0. Entonces, lo que acabamos de obtener evaluando la invariante del bucle en 0 se corresponde con lo que está definido en la precondición y por lo tanto, la propiedad básica es verdadera, ¿no? Y de 0 es verdad. ¿Ok? Sencillo. Luego viene la propiedad inductiva. Bueno, es sencillo si es que se acuerdan ya las propiedades, ¿no? Si toca estar regresando, porque es confuso, ¿no? La verdad. Pero bueno, la práctica, ¿no? Luego tenemos la propiedad inductiva, ¿no? La propiedad inductiva, como había dicho, usualmente es la más complicadita, pero tampoco tanto, ¿no? Si se acuerdan un poco los pasos. Y eso también es importante que lo entiendan, ¿no? Porque como ya saben, ¿cierto? En la prueba, difícilmente podré tomarles algo así, ¿cierto? Un ejercicio como este, ¿sí? Por el formato, básicamente. Entonces, lo que sí necesitan es entender lo que se está haciendo en cada momento, los conceptos de cada uno de los elementos en el proceso, ¿no es cierto?, de demostración. Eh, Porque, claro, tampoco de memoria no les voy a tomar, ¿no? ¿Qué es la condición de guarda? ¿No? Entonces sería como muy mecánico. Entonces sí existe la posibilidad de sacar ciertos elementos de estos ejercicios y evaluarlos individualmente en alguna pregunta del tipo que las que se evalúan en la prueba. ¿Ok? Entonces, igualmente hay que entender, ¿no? Aunque no les vaya a tomar un ejercicio tal como el que resolvemos aquí, este ejercicio sirve para entender lo que se hace y en qué consisten las propiedades y por lo tanto para responder adecuadamente las preguntas del examen. Listo. Entonces, la propiedad inductiva, recuerden, partimos de una hipótesis y luego en función de esa hipótesis tenemos que demostrar algo, ¿no? En nuestro caso, eh, ¿qué nos dice la hipótesis? ¿No? La hipótesis nos dice que la condición de guarda I de K es verdadero antes de una iteración, ¿no? Cuando nos dice antes de una iteración, está hablando de K. Y cuando nos dice después de la iteración, después de esa iteración, está hablando de K más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Que la condición de guarda, acuérdense, ¿no? La condición de guarda es verdadera, es decir que, voy a poner aquí, ¿no? Que en la iteración késima, es decir, antes de una iteración, el valor de R es mayor o igual a D. ¿Sí? Esto es verdad. Y también nos dice que I de K es verdad, ¿no es cierto? Nos dice que I de K, es decir, R es igual a menos K por D. ¿Cierto? RK, ¿no es cierto? R momento K es igual a menos K por D. Que eso es mayor o igual a 0. Y que, vamos a decir, esto es mayor o igual a 0. Y que n es igual a q, es decir, que k es igual a q. Entonces, simplemente reemplazando el valor de n en esta invariante por k. Y esta es mi hipótesis.
inductiva. ¿De acuerdo? Esta es mi hipótesis inductiva. Y a partir de ella tengo que demostrar qué cosa. ¿Sí? Que I de K más 1 es verdad. ¿Sí? Tengo que demostrar que I de K más 1 I de K más 1, es decir, reemplazo igual, ¿no? El valor de R en el momento K más 1 es igual a menos, en vez de NK más 1, por D. Que eso es mayor o igual a 0, voy a omitir eso. Y que K más 1 es igual a Q. ¿Sí? O si quieren que Q es igual a K más 1. ¿De acuerdo? Entonces tengo que demostrar esto y tengo que demostrar esto de aquí. Si lo hago, pues demuestro que I de K más 1 es verdad y que por lo tanto la propiedad inductiva también es verdad. O se cumple, ¿no? Que se cumple. Entonces, al igual que hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que analizar qué ocurre con el bucle antes de entrar al bucle y qué ocurre luego, ¿no es cierto? Entonces, antes de entrar al bucle, estamos hablando del momento K, ¿sí? ¿Qué tenemos? Déjenme ver. Bueno, lo que ya está, ¿no? RK, no voy a copiarlo. ¿Sí? R sub K es igual a menos K por D y K es igual a Q. ¿Sí? Entonces voy a poner esto así. Esto es parte de la hipótesis, ¿no? Luego, el bucle. Es decir, en el momento K más 1. ¿Qué tenemos? ¿Cierto? R sub K más 1 es igual. Y ahí sí aplicamos lo que dice el algoritmo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el algoritmo? ¿No? Que cuando entramos al bucle, sí que lo que hago, el nuevo valor de R es igual al valor antiguo de R, es decir, al valor antes de entrar al bucle, menos D. Entonces aquí yo usaba, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior usé R sub N para representar el nuevo valor, ¿cierto? Y R sub V para representar el valor viejo. En este caso estoy poniendo K más 1 para representar al valor nuevo y K para representar al valor viejo. ¿Okay? Entonces, el valor nuevo es igual al valor antiguo, es decir, el que tenía en el momento K, menos D. ¿Cierto? Entonces, esto lo obtuvimos del bucle. ¿De acuerdo? Y ya, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar R sub K por lo que me plantea la hipótesis, ¿no? En la hipótesis que me dice que R sub K se puede escribir como A menos KD, ¿no? Entonces, R sub K más 1 es igual a A menos KD, ¿cierto? A menos K por D, si quieren lo pongo entre paréntesis, menos D, ¿de acuerdo? Esto de la hipótesis inductiva, ¿de acuerdo? Y puedo agruparlo, ¿no? Sacando factor común D, R sub K más 1 es igual a menos D por K más 1. ¿Sí? Vamos a ver, K más 1 por D. Ya para que me quede igualita la de acá. Bueno, pues miren, ya demostré esa primera parte. ¿Sí? Si quieren dar una flechita aquí para... ¿Ya? Y me falta la de Q, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice aquí? Nuevamente, me voy a ir por acá porque no tengo espacio. ¿Qué es lo que dice el bucle para calcular el valor nuevo de Q? Me dice que el nuevo valor de Q es igual al valor antiguo más 1. ¿De acuerdo?
Entonces el nuevo valor de Q, Q sub K más 1 es igual al valor anterior en el momento K más 1. ¿De acuerdo? Esto lo obtenemos del bucle, del algoritmo. Y Q sub K. ¿Qué me dice de Q sub K? La hipótesis, ¿no? K es igual a Q en el momento K, ¿no es cierto? Entonces Q sub K es igual a K. Puedo reemplazar, ¿no? Q sub K más 1 es igual a K y más 1, ¿no es cierto? Y esto de la hipótesis inductiva. Sí, y esto se corresponde con lo que tenía acá. Bueno, entonces he demostrado que la invariante del bucle en el momento K más 1, la iteración K más 1, es verdad. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Tengan cuidado en identificar los distintos momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí no le puse Q sub K y aquí tampoco le puse Q sub K más 1, ¿no? Pero se entiende que estamos hablando de los valores tanto de R como de Q en los dos momentos, ¿no? Antes de entrar al bucle, ¿sí? Y luego de que se ha ejecutado el bucle. ¿De acuerdo? Veamos cómo vamos con el tiempo. Ok. Listo. Posible falsedad de la guarda. ¿Cuál es la conclusión aquí? Que I de K más 1 es verdad, y por lo tanto se cumple la propiedad inductiva. ¿Ok? Listo. Ahora sí analicemos la posible falsedad de la guarda, ¿no? Recuerden que esta nos permite comprobar que el bucle se va a ejecutar un número finito de veces, un tiempo finito, es decir, un número finito de iteraciones, ¿no? Y que luego de ese número finito, pues evidentemente la guarda se convierte en falsa. ¿Ok? Listo. Esto ya lo hicimos en algún momento cuando estudiamos muy brevemente el principio del buen orden, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que planteamos una expresión muy similar a esta, ¿sí? En la recta numérica y luego determinamos si es que esa expresión tenía un límite, perdón, un valor mínimo, ¿sí? En función de las condiciones que se habían propuesto aquí, ¿no? Entonces, básicamente, eh, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es analizar también lo que hicimos en el caso pasado, ¿no? ¿Sí? Miren, la condición de guarda depende del valor de R, ¿sí? El valor de R cuyo valor inicial es A, ¿de acuerdo? El valor de R, como se resta en cada iteración D, ¿cierto? El valor de R va disminuyendo en cada iteración, ¿sí? Entonces nos queda claro, ¿sí? A ver. Estoy muy arriba. Ya, entonces, la condición de guarda, R mayor o igual a D, ¿no es cierto? R mayor o igual a D. El R, si quieren 0, es igual a A. El R inicial es igual a A. ¿Sí? R disminuye con cada iteración. ¿Sí? Porque en cada momento le vamos restando D, ¿cierto? Por lo tanto, si R disminuye, ¿no es cierto?, en cada iteración, y además R siempre tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Imagínense que R es de esto, ¿cierto? Entonces, 0 y R. Entonces, R va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo.
¿sí? Hasta un punto en el que si le resto se hace negativo, entonces ya no puedo disminuir, ¿no? Entonces, puedo concluir que R tiene un mínimo, ¿cierto? R va a ser un entero, ¿sí? Tal que R es igual a menos ND. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, no, del análisis que hacemos aquí, si vamos restándole, ¿sí? D en cada momento, ¿sí? Este conjunto tiene un mínimo. Tiene un mínimo, ¿sí? Ese R mínimo va a ser en algún momento menor que D, ¿sí? Eh, y al hacerlo, pues R, ¿sí? Mínimo hará que la guarda sea falsa. ¿Ok? Porque recuerden que la condición de guarda es que R sea mayor o igual a D, ¿sí? Si de tanto restarle R, ¿cierto? Consigue llegar a un mínimo, entonces ese mínimo será menor que D y la guarda será falsa. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar en esta propiedad, ¿sí? Si la guarda se hace falsa, se cumple la tercera propiedad. ¿De acuerdo? Y finalmente analizamos la exactitud de la postcondición, que nuevamente consiste en lo siguiente, ¿no? En coger el algoritmo y nosotros determinar qué es lo que ocurre con las variables para que obtengamos los valores finales de esas variables luego de que el bucle ha terminado, ¿no? Todas sus iteraciones. Y comparar esos valores que obtenemos de esas variables con los que están establecidos en la postcondición. Y si coinciden, pues se cumple la cuarta propiedad. ¿Ok? Entonces, la clave está en identificar el número de iteraciones, ¿cierto? Con los cuales la guarda se hace falsa, ¿sí? Y debido a ello, el bucle termina. ¿De acuerdo? Pues en este caso, este número de iteraciones es identificado con n. ¿Sí? Es el número menor o el menor número de iteraciones, después de lo cual la guarda se hace falsa y la invariante del bucle evaluada en n es verdadera, ¿no? Si es que eso ocurre, entonces el valor de las variables, ¿cierto? Es lo que tenemos que comprobar. El valor de las variables del algoritmo, ¿sí? Coincidirá con los valores especificados en la postcondición del bucle. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden, n es ¿qué es n? ¿No? N representa aquí el número de iteraciones, por lo tanto es un número que puede ser 0 cuando no empiezan las iteraciones y de ahí puede ser positivo, ¿no? Nunca negativo. Entonces, n es esto en general, ¿no? Es el elemento de los enteros positivos más el 0. ¿Sí? No, esto no es propio de este ejercicio, es en general. ¿Qué más nos dice? Que nos dice que la guarda es falsa. Y nos dice además que I de n es verdadera. Es verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué podremos ir derivando de todo esto, no? La guarda es falsa. Entonces, eso significa que R es menor que D, ¿no? En este momento la guarda es falsa, por lo tanto R es menor que D. Y podemos escribir, ¿no es cierto?, la invariante del bucle evaluada en n, ¿no es cierto?, que nos dice R es igual a menos nd. ¿Sí? R es igual a menos n por d. Esto es verdad, ¿no es cierto? Esta igualdad es correcta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Ya luego de que ha acabado, también esto es mayor o igual que 0. Acuérdense que esto es mayor o igual que 0. Lo voy a separar, simplemente voy a poner así. R mayor o igual a 0, que es lo que observamos aquí. Y además, luego de que se han ejecutado n iteraciones, el valor de Q coincide
el valor de Q coincide con ese número de iteraciones. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Si quiere, asomémonos al algoritmo para identificar qué es lo que queremos demostrar, ¿no? Que está en esta propiedad o para esta propiedad está en la postcondición. ¿Sí? Tengo que demostrar que A es igual a Q de más R. ¿Sí? Esto parece que me va a quedar facilito porque ya lo vi por ahí. Y que el valor del residuo está entre 0 y D, sin incluir D. ¿Ok? Nada más. Entonces, ya está, ¿no? Si quieren, ya tengo aquí. Ya que Q es igual a N, ¿cierto? Yo puedo reemplazar la N mayúscula que tengo aquí por Q. Entonces, ¿qué tengo? R es igual a menos Q por D. Y si reemplazo A, que es lo que tenía, si despejo A, lo que tenía en la postcondición, ¿cómo me queda? A es igual a QD más R. Ya, esto es lo primero que tenía arriba en la postcondición, si se acuerdan, ¿no? Y los rangos en los que se maneja R, luego de que han terminado las iteraciones. R es, en todo caso, menor que D, que es lo que tenemos acá, pero además es mayor o igual que 0, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Menor que D y mayor o igual a 0. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Esto es lo que teníamos en la postcondición. Si quieren, anotémoslo nuevamente. Como postcondición, A es igual a Q de más R y R está entre 0 y D. A igual Q de más R y R es menor que D y mayor o igual a 0. ¿Ya? Y eso coincide con lo que acabamos de encontrar, ¿sí? A partir de esta hipótesis, ¿no? De que n es el número menor de iteraciones después de lo que la guarda es falsa y de que la invariante evaluada en n es verdadera. ¿De acuerdo? Con esto puedo concluir que la condición es exacta y por lo tanto se cumple la cuarta propiedad, ¿no? Como se cumplen las cuatro propiedades, puedo concluir que el algoritmo que calcula la división de esta manera es exacta. Es exacto. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Nada? Y quiero una pregunta. Ajá. ¿En lo que es la invariante del bucle, ese dato nos tendrían que dar o a veces, o nosotros tendríamos que determinar esa parte? Ya. Digamos que para que todo sea completo deberíamos de encontrar esa invariante del bucle, ¿no? Pero no es objeto del curso hacerlo. Entonces, siempre que se resuelvan estos ejercicios en esta asignatura, la van a tener como dato, ¿sí? Eh, como dije, en algunos casos es bastante sencillo, ¿no? Eh, yo diría que en este es bastante claro, ¿no es cierto? Que luego de cada iteración, ¿no es cierto? Vamos a tener este resultado, ¿no es cierto? O sea, este no va a cambiar. ¿Sí? En cada iteración esto va a ser verdad. ¿Sí? Pero, como digo, no es objeto del curso hacerlo, así que siempre se les va a dar como dato, ¿no? Lo que sí tienen que saber es que es la base de la demostración de la exactitud de un algoritmo, ¿no? Bueno, al menos del bucle, ¿sí? En este caso. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen por eso, sino más bien por entender el método sí, el método de demostración, que en este caso es el teorema de la invariante del bucle. ¿Sí? Listo. Vamos con otro concepto
muy útil, en realidad, de matemáticas, ¿sí? Que es el de la relación de recurrencia o la recursión, ¿de acuerdo? Eso también se suele utilizar, se suele estudiar en programación básica, ¿sí? Eh, Quizás no con la profundidad que se debería, pero bueno, aquí lo hacemos, ¿no? Tampoco tan profundo, pero sí destacamos algunos elementos interesantes de este concepto, ¿ok? Entonces, una relación de recurrencia, bueno, leamos el concepto y luego vamos desglosando algunos de sus elementos, ¿ok? Eh, una relación de recurrencia se define en una sucesión, ¿sí? Representada, como ven aquí, de esta manera, a sub 0, a sub 1, a sub 2, ¿no? Y no es otra cosa que una fórmula, ¿sí? Que relaciona cada término de esa sucesión con algunos de sus predecesores. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que tenemos el término de la sucesión que estamos describiendo aquí, tenemos el término A sub K, ¿sí? Y yo digo, el término A sub K se puede calcular, qué sé yo, me invento, ¿no? Multiplicando 2 veces por el término anterior y sumándole el, el anterior a ese. Perdón, es menos, ¿no? Menos 1. Porque claro, tiene que estar en función de los términos anteriores. Y sumándole el anterior a ese. ¿De acuerdo? Entonces esa es una relación de recurrencia, ¿no? Una fórmula que me permite calcular el término de una sucesión, ¿sí? Un término de una sucesión en función de sus anteriores. En este caso estoy calculando en función del término A sub K en función de sus dos términos anteriores. Pero la relación de recurrencia podría estar basada en los 3 términos anteriores, en los 4 o solamente en el último, ¿no? Eso no es problema. ¿Ok? Eh, Además, es común, bueno, es natural que en una relación de recurrencia nosotros tengamos condiciones iniciales, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo calculo el primer elemento de la sucesión? Si el primer hito, ¿no? De la sucesión, si es que, si es que tengo una relación de recurrencia, eh, para calcular un término en función de los anteriores, ¿no? Entonces, si estoy calculando el primer elemento de la sucesión, ese no tiene anteriores. Entonces, la relación de recurrencia no me sirve para calcular el primero o el segundo, ¿no? Depende los primeros elementos de la sucesión. Entonces, una relación de recurrencia necesita condiciones iniciales, ¿no? Eh, es decir, que los primeros, en este caso, los primeros dos términos de esta relación de recurrencia o de esta sucesión no deberían estar previamente definidos, ¿no? Que sería el primero vale 1, el segundo vale 0, y de ahí sí los otros pueden seguirse calculando en función de esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, el número de condiciones iniciales o el número de valores iniciales que van a tener en la sucesión va a depender o va a ser exactamente el número de términos anteriores, ¿sí? En función de los cuales está definida la relación de recurrencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuántos términos iniciales tienen? Deberán tener 2, ¿no es cierto? Porque la relación de recurrencia está en función de 2 términos anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, las condiciones iniciales para una relación de recurrencia especifican los valores de la sucesión, los primeros, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde, o sea, a sub 0, a sub 1 hasta sub m, m es el número de condiciones iniciales, ¿no? Donde m es un número entero con positivo, mayor o igual que 0, ¿sí? Sí, y depende de k. Pero bueno, no le hagan mucho caso a los subíndices, en todo caso, recuerden lo que acabo de comentar, ¿no? Que el número de condiciones iniciales de la sucesión que representa una relación de recurrencia va a depender del número de términos anteriores en función de los cuales esté definida esa relación de recurrencia. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ah, listo. Entonces, ¿por qué es útil la relación de recurrencia, no? Eh, a ver, antes de eso, ¿no? Definamos lo que es una sucesión, ¿no? Definamos lo que es una sucesión.
una sucesión. ¿Y por qué es importante? ¿No? Una sucesión es un conjunto de números, ¿no es cierto? Es un conjunto de números eh, o de elementos, no tiene por qué ser números, en donde los primeros términos, ¿no es cierto? Usualmente reflejan un patrón, ¿sí? Ustedes deben estar familiarizadas, por ejemplo, esta sucesión 2, 4, 6, 8, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde los primeros términos, usualmente están definidas, la sucesión está representada por sus primeros términos, ¿sí? Porque se supone que esos primeros términos reflejan un patrón obvio, un patrón que es evidente, ¿sí? Y lo voy a poner aquí con un signo de interrogación, porque no siempre es tan evidente, ¿no? Eh, y eso es un problema, ¿no? Porque lo que a nosotros nos parece evidente, pues a lo mejor en la práctica no lo es, ¿no? Entonces, puede ser ambiguo, ¿no es cierto? La representación de una sucesión utilizando los primeros términos puede ser ambigua, ¿sí? Esto ya lo hemos discutido también, ¿no? Toda representación donde vean puntos suspensivos eh, puede ser ambigua, ¿no? Porque asume que hay un patrón obvio aquí, pero en realidad en los puntos suspensivos, más si están de esta manera, ¿no? Indicando que se van incrementando hacia el infinito, ¿sí? En realidad podría haber ahí cualquier cosa, ¿no? Voy a poner aquí representación. Representación de la sucesión. Otra forma de representar una sucesión es utilizando una fórmula explícita, ¿sí? Eso también ya lo hemos comentado algunas veces. Y esa fórmula explícita, pues, permite calcular cualquiera de los elementos de la sucesión, ¿sí? Simplemente conociendo la posición del término en la sucesión, ¿no? Por ejemplo, si quiero calcular el término cuarto de la sucesión, entonces la fórmula explícita está en función de ese término, de esa posición, de la posición cuarta, y me permite calcular el valor de ese elemento, el valor de ese término, ¿no? Eh, entonces la fórmula explícita para el término n, ¿de acuerdo? Entonces se puede, el cálculo fácil, ¿no es cierto? Se puede calcular fácilmente. Y aquí hay que hacer digamos, hay que puntualizar esto bastante porque en la otra o la última representación de una sucesión es utilizando una fórmula recursiva. ¿De acuerdo? Una fórmula recursiva eh, que puede ser una ecuación. Y además los valores iniciales de esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, como ya vimos, esta es una representación recursiva. Esta que vemos aquí es una representación recursiva, que es una ecuación eh, que define cada término en función de los anteriores. ¿De acuerdo? Y también en función de unos valores iniciales, ¿sí? Tantos cuantos términos anteriores se utilicen para definir la relación recursiva. ¿Ok? Entonces, la desventaja de la representación recursiva es que, claro, si yo quiero calcular el término 1000 de una sucesión, yo necesito calcular el término 999
Y para encontrar el término 999 necesito encontrar el término 998 y así sucesivamente. Entonces, visto desde ese punto de vista, la representación recursiva puede parecer un poco defectuosa, ¿no es cierto? Un poco inútil incluso, ¿no es cierto? Especialmente si la comparamos con la fórmula explícita que me permite calcular fácilmente cualquier término en la sucesión. ¿De acuerdo? Pero ya vamos a comentar por qué es tan interesante la recursión o esta representación recursiva. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, usualmente lo que vamos a tener que hacer, o lo que vamos a plantear en algunos de los ejercicios, tendrá que ver con demostrar que una relación de recurrencia es equivalente a una fórmula explícita planteada, ¿no? A veces para simplificar, para simplificar de manera algebraica, vamos a tener que convertir una fórmula recursiva en su correspondiente fórmula explícita, ¿sí? Y verificar si esa fórmula explícita corresponde o es equivalente a la fórmula recursiva. Entonces, para hacerlo, vamos a aplicar, y no es sorpresa, el método inductivo. ¿No es cierto? Si ustedes miren, ¿qué tengo aquí? Tengo valores iniciales, ¿sí? Acuérdense del invariante de bucle evaluado en cero o el predicado evaluado en los primeros valores del dominio que estamos analizando, ¿sí? Y luego tengo una ecuación, ¿no es cierto?, que podría mirarse como la hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces, es un poco para despertar la intuición con respecto a lo que ya hemos estudiado, ¿no? Tenemos valores iniciales, acuérdense, ¿no? Paso básico, hipótesis inductiva. Entonces, la demostración que acabo de comentar, ¿no es cierto?, en la que digo que necesito verificar si una relación recursiva equivale a una fórmula explícita dada, la haremos utilizando la inducción matemática, ¿no? Y ahí está la otra de las aplicaciones que tiene el principio inductivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la relación de recurrencia ya la hemos descrito, ¿no es cierto? Si viene una sucesión, la relación de recurrencia es una fórmula en la que el término késimo está relacionado con sus anteriores, ¿no es cierto? Se puede calcular en función de sus anteriores, ¿sí? Que tenemos la necesidad de tener aquí, en este caso, condiciones iniciales. En este caso debería ser A sub 0 y A sub 1 deberían ser las condiciones iniciales para recién poder empezar a calcular A sub 2 utilizando la relación de recurrencia, ¿no? Porque la relación de recurrencia me dice que en este caso A sub 2 sería igual a 2 veces A sub 1 más A sub 0, ¿cierto? Pero obviamente A sub 0 y A sub 1 tienen que tener un valor inicial porque no se pueden calcular en función de la relación de recurrencia. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí me saltó una diapositiva, parece. Sí, podemos plantear un ejemplo aquí también. Sí, sí, sí. Digamos, supongamos que tenemos una sucesión definida así, ¿no es cierto? C sub 0, C sub 1, C sub 2 y así, repetidamente, ¿no? Y tenemos las siguientes expresiones que nos permiten obtener esa sucesión, ¿no? C sub k es igual a C sub k menos 1 más k por C sub k menos 2, ¿sí? Y eso más 1, ¿ya? Y además nos dicen que, miren, ¿de cuántos términos anteriores depende el término késimo? Depende de dos términos anteriores, el K-1 y el K-2. Entonces necesito dos condiciones iniciales. Digamos que C sub 0 es igual a 1 y C sub 1 también en este caso sería igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos relación de recurrencia porque un término está expresado en función de sus anteriores. Y tenemos las condiciones iniciales. ¿De acuerdo?
¿Qué más? Ya encontremos, por ejemplo, C2. ¿A qué sería igual C2? Y aplicando la relación de recurrencia sería la anterior, es decir, C1, 2, más K veces. ¿Sí? ¿Cuánto vale K si estoy calculando C2? K vale 2, multiplicado por el anterior a C sub 1, es decir, C sub 0, 1. ¿Sí? Y esto me da 2 más 2. Ah, me falta 1, ¿cierto? Más 1. 2 más 2, 4, más 1, 5. ¿Sí? Y bueno, así podría calcularse sub 3 y cualquier término siempre en función de sus dos anteriores, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ojo, es lo último aquí, ¿no? La relación de recurrencia estaría definida solamente para todo K mayor o igual a 2. Porque cuando K vale 0 y cuando K vale 1, deberías definirlo utilizando las condiciones iniciales. Ojo con esto. ¿Sí? La relación de recurrencia de esa manera estaría definida empezando desde 2 hacia adelante. ¿Sí? Con K mayor o igual a 2. ¿De acuerdo? Ojo con eso, por favor. Hijo, ya nos quedamos sin tiempo. Mm, mm. Listo, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar ahí porque este ejercicio se requiere un poco más de tiempo. Probablemente les suba un video con estos temas, que no son muchos, ya uno. Ya son interesantes. Probablemente les suba un video con la resolución de estos ejercicios para quienes tienen que hacer el deber, porque no sé si seguramente tengan alguno de ustedes tengan ejercicios con respecto a esto y lo necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, la otra opción que podría considerar también es mover la prueba para la otra semana, pero eso no sé si ya les convenga a todos, ¿sí? Piensen eso y vemos si hacemos, porque todavía tenemos tiempo también, ¿ok? Si es que me confirman el interés de hacer eso, yo puedo enviarles un correo a todos preguntando si hay alguien que no está de acuerdo y podríamos, si nadie está en desacuerdo, pues podríamos hacer eso, ¿ok? Pero bueno, eh, ya me dirán. ¿Listo, chicos? ¿Alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hasta aquí? ¿Nada? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok. Listo, chicos. Bueno, nos vemos entonces el siguiente martes, en principio para rendir el examen. Y si no, pues ya me avisan qué hacemos. ¿Ok? Gracias, chicos. Buena tarde. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hijo.